Dicen que la pobreza ahuyenta el amor. Hoy vas a conocer la historia de un hombre que fue abandonado por ser pobre, pero terminó construyendo más de lo que cualquiera hubiera imaginado. Antes de comenzar, suscríbete al canal si alguna vez sentiste que te menospreciaron por lo que no tenías. Esta historia podría darte la fuerza que estás necesitando. Todo comenzó en el sur de Bogotá, en un barrio de esos donde las casas están hechas con lo que se puede. Ladrillos sin revocar, techos de zinc que suenan con cada lluvia y calles de tierra que se embarran fácil. Andrés vivía ahí. Tenía 20 y tantos años, trabajaba en lo que saliera. Albañil, ayudante, cargaba bultos en la plaza del mercado, todo para sostener a su madre enferma y sobrevivir con dignidad. No tenía lujos, apenas si le alcanzaba para el arroz, los frijoles y la renta. Un día, mientras hacía un trabajo de pintura en una casa del norte, conoció a Valeria. Ella, de otra clase social, estudiante universitaria, acostumbrada a la comodidad, los cafés caros y los carros con chofer. Fue un encuentro breve, pero suficiente para que las vidas de ambos cambiaran para siempre. Él no sabía que ese cruce de miradas lo llevaría por un camino de abandono, transformación y éxito. Ella no sabía que aquel pobre muchacho estaba a punto de convertirse en todo lo que un día soñó, y mucho más. Y ahora te vas a enterar de todo, pero todo, porque esto apenas comienza. Andrés no podía sacarse a Valeria de la cabeza. No era solo por su belleza, aunque no podía negarlo, sino por esa forma en la que lo miró, como si él fuera más que un simple obrero. Pasaron unos días y lo volvieron a llamar para continuar los trabajos. Al llegar, ella estaba en el porche, tomando café con auriculares puestos. Cuando lo vio, sonrió levemente, y Andrés sintió cómo el corazón le daba un vuelco. Mientras trabajaba, Valeria se le acercaba con excusas, que si quería agua, que si necesitaba una brocha nueva, que si la pintura tenía olor muy fuerte. Empezaron a hablar, primero con frases cortas, después con preguntas. Andrés era respetuoso, medido, consciente de la diferencia de mundos, pero Valeria tenía una manera especial de romper esas barreras. Le preguntaba sobre su vida, su trabajo, incluso por su madre. Le decía que admiraba a la gente que luchaba, que no todos tienen ese valor. Con el paso de las semanas, Andrés fue contratado para más trabajos en la zona. A veces coincidían, otras no. Pero cada vez que se veían, el ambiente cambiaba. Había algo distinto en ella, una mezcla entre dulzura y rebeldía. Valeria no era del todo feliz en su mundo. Se quejaba de sus padres, de las apariencias, de los amigos que solo hablaban de ropa y viajes. Le confesó que a veces sentía que vivía una vida prestada, que envidiaba a quienes eran auténticos. Una tarde, cuando Andrés terminaba, ella lo invitó a tomar un jugo. Él dudó. Nunca había entrado como invitado a una casa así, pero aceptó. Se sentaron en el jardín, hablaron durante horas, rieron, se miraron más de lo debido. El sol bajaba, y el silencio entre ambos se volvió cómodo. Fue entonces cuando ella le preguntó si tenía novia. Andrés respondió que no. ¿Y tú?, preguntó él. Tampoco, o bueno, supongo que ya no, dijo mirando al cielo. Desde ese día, la conexión fue creciendo. Valeria le escribía por WhatsApp. A veces le mandaba canciones, frases, fotos de lugares que quería conocer. Andrés no entendía bien qué estaba pasando, pero no podía negarse a responder. Empezaron a verse en secreto, en parques, en centros comerciales, donde nadie los reconociera. Lo presentaba como un amigo de la universidad. Él sabía que lo escondía, pero no lo culpaba. Su mundo y el de ella todavía no encajaban. Una noche, bajo la lluvia, se besaron. Fue rápido, torpe, con el ruido de los carros al fondo, pero fue real. Ahí empezó algo que ninguno de los dos supo nombrar. Amor, atracción, escape, tal vez todo junto. Andrés estaba enamorado. No podía creer que una mujer como ella lo estuviera mirando a él, el mismo que no tenía ni para invitarla a un helado caro. Ella le decía que lo admiraba, que con él podía ser ella misma, que nadie la escuchaba como él, que era distinto. Él le creía.
Era la primera vez que sentía que alguien lo veía de verdad, pero también empezaron los silencios, los mensajes que tardaban en llegar, las salidas que ella cancelaba sin explicación. Andrés notaba esas señales, pero las ignoraba. Pensaba que eran cosas normales. No quería arruinar lo único bonito que tenía en años. Un día, Valeria le confesó que quería irse de su casa, que ya no soportaba a su padre, que la controlaba, que la asfixiaba. Andrés la escuchó con atención. Le dijo que lo entendía, que si algún día quería escapar, él estaría ahí. «Mi casa es humilde, pero ahí no hay gritos ni juicios», le dijo. Valeria lo miró largo. En sus ojos había miedo, deseo y una chispa de locura. «¿Lo dices en serio?», preguntó. Andrés, sin pensar mucho, respondió: «Claro, cuando quieras». No sabía que esa frase sería la llave para abrir la puerta a una etapa que lo marcaría para siempre. Andrés no podía sacarse a Valeria de la cabeza. No era solo por su belleza, aunque no podía negarlo, sino por esa forma en la que lo miró, como si él fuera más que un simple obrero. Pasaron unos días y lo volvieron a llamar para continuar los trabajos. Al llegar, ella estaba en el porche, tomando café con auriculares puestos. Cuando lo vio, sonrió levemente, y Andrés sintió cómo el corazón le daba un vuelco. Mientras trabajaba, Valeria se le acercaba con excusas, que si quería agua, que si necesitaba una brocha nueva, que si la pintura tenía olor muy fuerte. Empezaron a hablar, primero con frases cortas, después con preguntas. Andrés era respetuoso, medido, consciente de la diferencia de mundos, pero Valeria tenía una manera especial de romper esas barreras. Le preguntaba sobre su vida, su trabajo, incluso por su madre. Le decía que admiraba a la gente que luchaba, que no todos tienen ese valor. Con el paso de las semanas, Andrés fue contratado para más trabajos en la zona. A veces coincidían, otras no. Pero cada vez que se veían, el ambiente cambiaba. Había algo distinto en ella, una mezcla entre dulzura y rebeldía. Valeria no era del todo feliz en su mundo. Se quejaba de sus padres, de las apariencias, de los amigos que solo hablaban de ropa y viajes. Le confesó que a veces sentía que vivía una vida prestada, que envidiaba a quienes eran auténticos. Una tarde, cuando Andrés terminaba, ella lo invitó a tomar un jugo. Él dudó. Nunca había entrado como invitado a una casa así, pero aceptó. Se sentaron en el jardín, hablaron durante horas, rieron, se miraron más de lo debido. El sol bajaba, y el silencio entre ambos se volvió cómodo. Fue entonces cuando ella le preguntó si tenía novia. Andrés respondió que no. «¿Y tú?», preguntó él. «Tampoco, o bueno, supongo que ya no», dijo mirando al cielo. Desde ese día, la conexión fue creciendo. Valeria le escribía por WhatsApp. A veces le mandaba canciones, frases, fotos de lugares que quería conocer. Andrés no entendía bien qué estaba pasando, pero no podía negarse a responder. Empezaron a verse en secreto, en parques, en centros comerciales, donde nadie los reconociera. Lo presentaba como un amigo de la universidad. Él sabía que lo escondía, pero no lo culpaba. Su mundo y el de ella todavía no encajaban. Una noche, bajo la lluvia, se besaron. Fue rápido, torpe, con el ruido de los carros al fondo, pero fue real. Ahí empezó algo que ninguno de los dos supo nombrar. Amor, atracción, escape, tal vez todo junto. Andrés estaba enamorado. No podía creer que una mujer como ella lo estuviera mirando a él, el mismo que no tenía ni para invitarla a un helado caro. Ella le decía que lo admiraba, que con él podía ser ella misma, que nadie la escuchaba como él, que era distinto. Él le creía. Era la primera vez que sentía que alguien lo veía de verdad, pero también empezaron los silencios, los mensajes que tardaban en llegar, las salidas que ella cancelaba sin explicación. Andrés notaba esas señales, pero las ignoraba. Pensaba que eran cosas normales. No quería arruinar lo único bonito que tenía en años. Un día, Valeria le confesó que quería irse de su casa, que ya no soportaba a su padre, que la controlaba, que la asfixiaba. Andrés la escuchó con atención. Le dijo que lo entendía, que si algún día quería escapar, él estaría ahí.
Mi casa es humilde, pero ahí no hay gritos ni juicios, le dijo. Valeria lo miró largo. En sus ojos había miedo, deseo y una chispa de locura. ¿Lo dices en serio?, preguntó. Andrés, sin pensar mucho, respondió: claro, cuando quieras. No sabía que esa frase sería la llave para abrir la puerta a una etapa que lo marcaría para siempre. Valeria apareció 2 semanas después, de noche, con una mochila y los ojos rojos. Andrés estaba lavando unos platos cuando escuchó los golpes rápidos en la puerta. Al abrir, la vio, empapada por la lluvia, temblando. ¿Todavía sigue en pie tu oferta?, preguntó. Andrés asintió en silencio, tragando saliva, sin entender del todo lo que estaba a punto de pasar. Esa noche durmieron en la misma cama de Andrés, una cama sencilla, con un colchón medio vencido y una cobija gruesa para el frío bogotano. No hubo nada más que compañía. Ella lloró un poco. Le contó que había tenido una pelea con su padre, que él la había acusado de ensuciar el apellido por andar con alguien como Andrés. Su madre solo había bajado la mirada. Nadie la defendió. La casa de Andrés era un mundo completamente distinto. El baño no tenía espejo, la ducha era fría, el espacio reducido. Pero no había gritos. Nadie la juzgaba. Al principio, Valeria trató de adaptarse. Quería creer que el amor todo lo podía. Lavaba platos, salía a comprar al mercado, incluso se sentaba a coser los pantalones viejos de Andrés. Pero con el tiempo, la realidad se impuso. La falta de espacio, de privacidad, de lujos, empezó a afectarla. Andrés, por su parte, hacía lo posible por estirarse. Trabajaba más horas, aceptaba cualquier camarita de dinero que le ofrecieran. A veces salía de casa a las 5 de la mañana y volvía a las 11 de la noche, solo para que ella tuviera algo mejor. Un domingo, mientras comían lentejas, Valeria soltó: ¿esto es todo lo que vamos a tener? La pregunta no fue con odio, pero sí con decepción. Andrés tragó en seco. Por ahora sí, pero estoy trabajando para mejorar. Ella no respondió. Solo desvió la mirada hacia la ventana, como queriendo estar en otro lugar. Las semanas pasaron y el enamoramiento se fue diluyendo en la rutina. Ella empezó a encerrarse más, a hablar menos. Andrés lo notaba, pero no sabía cómo remediarlo. Un día le llevó unas flores que había comprado con lo justo que le quedaba. Valeria las recibió con una sonrisa forzada. Gracias, están lindas. Pero su mirada decía otra cosa. Valeria comenzó a salir sola más seguido. Decía que necesitaba aire, que iba a caminar. Andrés confiaba, pero también sentía un vacío en el pecho. Sabía que algo se estaba rompiendo. Una noche, mientras él lavaba la ropa a mano, escuchó que Valeria hablaba por teléfono en voz baja. No entendió todo, pero escuchó una frase que le dolió. No puedo seguir en esta posilga. No es vida esto. No le reclamó. No dijo nada. Al día siguiente salió a trabajar como siempre, con el corazón hecho pedazos, pero los pies firmes. Él no quería perderla. Seguía creyendo que, si se esforzaba un poco más, si lograba ahorrar, si le mostraba progreso, ella se quedaría. En ese tiempo, doña Matilde empeoró. Andrés empezó a gastar más en medicamentos, en citas médicas. Su sueldo apenas alcanzaba. Valeria notaba la tensión, pero no decía mucho. Hasta que un día, simplemente se levantó temprano, empacó su mochila sin hacer ruido, y al salir le dejó una nota sobre la mesa. Lo intenté, pero no puedo vivir así, no me busques. Cuando Andrés llegó del trabajo y encontró la casa vacía, se quedó parado frente a la puerta durante varios minutos. Ni siquiera lloró al principio. Caminó hasta la cocina, leyó la nota otra vez, se sentó en la silla de plástico y se quedó en silencio. Horas después, cuando cayó la noche y su madre dormía, Andrés salió al patio, miró al cielo y por fin se permitió llorar. No entendía cómo algo que parecía tan real podía romperse así de fácil. Pero dentro del dolor, una chispa nueva nacía. Una que no conocía. La rabia mezclada con dignidad. Él no sabía aún que ese dolor sería el motor de su próxima transformación. Los primeros días juntos fueron una mezcla de esperanza, nerviosismo y pequeños actos de amor. Valeria intentaba adaptarse.
y Andrés hacía todo lo que estaba en sus manos por suavizarle el choque. Le cocinaba arroz con huevo como si fuera un manjar. Le conseguía flores del mercado. Incluso arregló una lámpara vieja para que tuvieran más luz por las noches. La casa seguía siendo la misma, humilde, con paredes descascaradas y piso de cemento. Pero Andrés la hacía habitable con dedicación. Valeria trataba de involucrarse. Se levantaba temprano, barría un poco, ayudaba con lo poco que sabía hacer en la cocina y hasta intentó remendar ropa vieja. Pero no estaba hecha para esa vida. Cada vez que llovía y el agua se colaba por una esquina del techo, su expresión cambiaba. Cada vez que el gas se acababa y había que calentar agua en una olla, se le notaba el fastidio. Andrés lo veía todo. Aumentó sus esfuerzos sin quejarse. Comenzó a trabajar más horas, aceptaba cualquier trabajo temporal que apareciera, y a veces se saltaba sus propias comidas para que ella tuviera algo más que comer. Regresaba a casa con los pies hinchados, las manos agrietadas, la espalda doblada, pero aún así le preguntaba con cariño: «¿Cómo estuvo tu día, amor?». Ella respondía cada vez con menos entusiasmo: «Bien, igual que ayer». Y se encerraba en el cuarto. Andrés, con un nudo en la garganta, se quedaba en la cocina, comiendo solo, pensando en todo lo que le faltaba por darle. No se quejaba, pero en el fondo comenzaba a sentirse insuficiente. Una tarde, mientras barría la entrada, una vecina se le acercó. «¿Y esa muchacha es tu novia? No la veo nunca por acá». Andrés apenas sonrió. «Sí, está aquí, pero no se acostumbra». La señora lo miró con ternura y le dijo sin rodeos: «Mijo, hay gente que no está hecha para esta vida, no es culpa tuya». Esa frase quedó resonando en su mente como un eco difícil de apagar. Esa misma noche, Valeria le dijo que pensaba salir a ver a una amiga en el norte. Andrés le respondió que se cuidara. Ella salió sin decir cuándo volvería. Al regresar, traía una bolsa con productos de belleza, un nuevo suéter y un aire distinto. Más ligera, más desconectada. Esa noche, ella fue cariñosa. Incluso rió con una broma simple de Andrés. Él pensó que quizá todo podía mejorar, pero fue una ilusión pasajera. La semana siguiente, Valeria volvió a su rutina de silencios. Lo esquivaba con la mirada. Respondía con monosílabos. A veces pasaba el día entero en la cama, sin ganas de nada. Andrés trataba de invitarla a salir a caminar, a ver películas viejas, a compartir una empanada en la tienda del barrio. Ella decía que sí, pero caminaba sin entusiasmo. A veces miraba el celular mientras él le hablaba. Otras simplemente fingía estar presente. Una noche, durante una pequeña discusión por la comida, Valeria se quejaba de que todo sabía igual. Ella explotó. «Yo no nací para vivir así, Andrés. Lo intenté, pero no puedo más». Él no respondió. Se quedó en silencio. No había palabras que pudieran contradecir una verdad tan contundente. Esa noche, durmieron espalda con espalda. Andrés miraba el techo mientras la lluvia golpeaba las láminas de zinc como martillazos. Sentía que cada gota que caía se llevaba un pedazo de él. Quiso abrazarla, decirle que todo iba a mejorar, pero no pudo. Algo dentro de él se quebraba lentamente. Valeria ya no estaba allí, aunque físicamente seguía. Se había ido de a poco, como una sombra que se va desvaneciendo, y él lo sabía. Lo único que no imaginaba aún era cuán cerca estaba el día en que, sin aviso, ella se iría por completo. El día llegó sin previo aviso, como llega la tormenta en los cerros, sin pedir permiso, rompiendo el aire. Era un jueves cualquiera. Andrés había salido desde temprano para cubrir una jornada doble en una bodega del centro. Doña Matilde había tenido una noche difícil, y él apenas había dormido. Aún así, salió a trabajar, como siempre. Como si el mundo no pudiera esperar a que uno cure sus dolores. Cuando volvió a casa, sintió algo distinto. El silencio era más pesado de lo normal. No había olores en la cocina, no se oía el sonido del televisor ni los pasos suaves de Valeria. Abrió la puerta y todo estaba en su sitio, pero al mismo tiempo, algo faltaba. Sobre la mesa había una hoja doblada. Andrés la reconoció enseguida. Su nombre estaba escrito con la letra de Valeria. Se sentó, la abrió con manos temblorosas y leyó:
Lo intenté, Andrés, de verdad lo intenté. Pero esta vida no es para mí. Me duele dejarte, porque sé que eres una buena persona. Pero no soy feliz. No me busques. No quiero hacerte más daño. No había firma, ni despedida, ni promesas vacías. Solo esas frases, frías como cuchillo, directas como un puñetazo en el estómago. Andrés sintió que el mundo se detenía. Se quedó sentado durante un rato, con la carta en las manos, mirando al vacío. No lloró de inmediato. Caminó en círculos por la casa, abrió el ropero. Faltaban sus cosas, la mochila ya no estaba. La manta que usaba en las noches frías, tampoco. Todo indicaba que se había ido en la mañana, mientras él trabajaba. En silencio, sin mirar atrás. Cuando por fin pudo reaccionar, salió al patio. Se apoyó contra la pared de ladrillo sin pintar y dejó caer el cuerpo lentamente hasta quedar sentado en el suelo. La carta apretada en su mano, los ojos húmedos, el corazón completamente roto. Pensó en buscarla, pensó en llamarla, pero no tenía a dónde ir ni cómo alcanzarla. Su familia nunca le había abierto las puertas, y él lo sabía. Valeria simplemente había vuelto a donde sentía que pertenecía, aunque tuviera que tragarse su orgullo. Andrés, en cambio, no tenía a dónde huir. Solo le quedaba su casa, su madre, y ese silencio que ahora lo devoraba por dentro. Esa noche, doña Matilde notó algo. Lo vio más callado que de costumbre, con la mirada fija en el techo. Le preguntó qué pasaba, pero Andrés solo le sonrió y le dijo: «Todo bien, ma». Ella, con esa sabiduría de madre, no insistió. Le preparó una agua de panela con limón y se la dejó al lado sin decir más. Pasaron los días. Andrés iba al trabajo, volvía, comía solo, dormía poco. Cada esquina de la casa le recordaba a Valeria. El cepillo de dientes que ya no estaba. Las tazas donde tomaban café. La ropa que colgaba en la cuerda y que ya no era de los dos. Todo dolía, incluso lo que ya debía ser rutinario. Una mañana, mientras recogía unas herramientas, se encontró con la vecina que siempre lo saludaba. Lo miró con compasión. «Se fue, ¿cierto?». Andrés no respondió, solo asintió. La señora le pasó una bolsa con pan. «No te encierres, mijo. No dejes que eso te hunda». Él agradeció con una mirada tímida. No tenía fuerzas para hablar, pero en el fondo, esas palabras sembraron algo. Un germen pequeño, casi invisible, que más adelante crecería. Esa misma tarde, sin saber por qué, Andrés caminó sin rumbo por el barrio. Terminó en la cancha donde jugaba de niño. Se sentó en la gradería de cemento, miró el cielo nublado, y por primera vez en días, lloró sin miedo. Lloró todo. Por Valeria, por su madre, por él mismo, por sentirse vacío, usado, desechado. Lloró como quien riega la tierra antes de sembrar algo nuevo. Y aunque aún no lo sabía, ese llanto era el primer paso hacia su transformación. Los días pasaban y Andrés se hundía más. El corazón le pesaba como costal mojado. Iba a trabajar mecánicamente, comía por obligación y dormía mal. Había dejado de afeitarse, de limpiar la casa, de conversar con su madre. A veces se sentaba horas en el andén, con la mirada perdida, como si esperara que la vida viniera a rescatarlo. Pero la vida no rescata a nadie que no quiera ser rescatado. Una tarde, arrastrado por la desesperación, Andrés entró a la tienda del barrio. No buscaba comida, ni jabón, ni nada útil. Quería anestesia. Caminó directo hacia el fondo, donde estaban las botellas de aguardiente. Tomó una y la puso sobre el mostrador. Tenía el dinero justo. El tendero lo miró con sorpresa, pero no dijo nada. Andrés estaba por pagar cuando una voz ronca pero firme se escuchó desde la esquina. «No lo hagas, mijo». Era don Julián, un viejo vecino que vivía unas cuadras más arriba. Era de esos hombres duros por fuera, con las manos marcadas por los años y los ojos llenos de historias. Tenía fama de haber pasado por todo: cárcel, alcohol, peleas, pérdidas. Pero también era respetado. Andrés lo conocía de vista, pero nunca habían cruzado más que un saludo. «No lo hagas», repitió el viejo, acercándose despacio. Andrés no respondió. «Yo hice lo mismo hace años», continuó. «Me dejaron, igualito que a ti. Me fui al trago.
y casi no salgo. Perdí años, perdí gente. Casi pierdo la vida. Vos todavía estás a tiempo. No seas cobarde, mijo. Andrés tragó saliva. Dejó la botella en el mostrador, hizo un gesto leve al tendero y salió. Don Julián lo siguió. Caminaron en silencio unas cuadras. Cuando llegaron a un pequeño parque entre casas, se sentaron en una banca de cemento que daba hacia un mural viejo y descascarado. El viejo encendió un cigarrillo y habló sin mirar a Andrés. La vida es así, pelado. A veces la mujer que uno quiere se va. A veces, sin razones que uno entienda. Pero eso no te puede tumbar. Vos sos más que eso, más que esta tristeza. Andrés escuchaba sin interrumpir. No tenía fuerza para hablar, pero algo en las palabras del viejo le hacía eco. Le llegaban, como si su alma las reconociera. ¿Y qué hago entonces?, murmuró. Trabajá, movete, busca lejos. Aquí ya lloraste suficiente. En el campo pagan mejor. En Medellín, por ejemplo, hay fincas grandes que buscan muchachos fuertes. No te vas a hacer rico de una, pero allá no vas a tener tiempo ni para pensar en mujeres. Y si tenés suerte, vas a encontrar algo más que trabajo. Andrés lo miró por primera vez. En los ojos de don Julián no había compasión vacía. Había verdad. Había pasado por eso. Hablaba con la voz de alguien que había estado al fondo y había regresado. Si seguís acá, te vas a pudrir por dentro. Pero vos tenés madera, pelado. Solo necesitas alejarte de todo esto. Allá afuera, hay algo esperando por vos. Esa noche, Andrés volvió a casa con algo distinto. No era alegría, ni esperanza todavía, pero sí una pregunta que antes no tenía. ¿Y si sí? ¿Y si era cierto que aún podía levantarse? ¿Y si no todo estaba perdido? Doña Matilde lo notó. ¿Qué pasó, hijo?, preguntó desde su cama. Andrés le besó la frente. Nada más, solo que... creo que tengo que cambiar de aire. Ella no insistió. Las madres saben. Cuando un hijo empieza a hablar así, es porque algo por dentro ya está cambiando. Algo se está despertando. Al día siguiente, Andrés se levantó antes de que amaneciera. Se bañó, se afeitó, limpió la cocina. Y por primera vez en semanas, se sentó a desayunar con calma. Después, salió a caminar, pero no como antes. No con la cabeza gacha. Esta vez, con una mirada distinta, buscando algo. Caminó por todo el barrio. Preguntó por contactos, por oportunidades, por alguien que lo pudiera orientar. Se sentía raro, pero vivo, como si llevara días dormido y apenas estuviera abriendo los ojos. Todavía no lo sabía, pero esa búsqueda lo llevaría directo a una nueva vida que jamás habría imaginado. Tras varios días preguntando en el barrio, Andrés consiguió un contacto gracias a don Julián. Un primo lejano del viejo trabajaba en una finca cerca de Medellín y, según le dijeron, estaban buscando un muchacho fuerte para ayudar con el ganado, la tierra y las cosechas. No era seguro, pero era algo. Una dirección. Una puerta entreabierta hacia algo que no era miseria ni recuerdos. Andrés no lo pensó mucho. Preparó una maleta con 2 mudas de ropa, un par de botas que le regaló un vecino, un cepillo de dientes y algo de comida que le preparó su madre. Le dejó una carta sobre la mesa. «Vuelvo pronto, ma. Esta vez no me voy a rendir». Doña Matilde la encontraría cuando despertara, sin despedidas dolorosas, solo esperanza escrita a mano. Tomó un bus que salía desde el terminal del Salitre. El viaje fue largo. 13 horas entre curvas, montañas, neblinas y pensamientos. Durante todo el trayecto, Andrés miraba por la ventana. El paisaje cambiaba, de los grises edificios de Bogotá al verde vibrante de las montañas antioqueñas. Era como si la vida le susurrara: «Aquí empieza otra cosa». Al llegar a Medellín, preguntó por la vereda indicada y tomó otro bus más pequeño. Luego una moto, y finalmente caminó un par de kilómetros. El calor lo recibió de frente. El aire olía a café y tierra mojada. Finalmente llegó a una finca grande, rodeada de cafetales, cercas de alambre, gallinas sueltas y el ruido constante del trabajo rural.
tocó la puerta de hierro oxidado y esperó. Le abrió un hombre alto, moreno, con sombrero de ala ancha y machete al cinto. «¿Qué busca, joven?», preguntó, entre serio y curioso. «Trabajo, señor. Me dijeron que de pronto necesitaban un peón». El hombre lo miró de arriba abajo. «¿Quién lo mandó?». «Don Julián de Bogotá me dijo que su primo trabajaba aquí». El hombre entrecerró los ojos y gritó hacia adentro. «¡Patrón! ¡Lo buscan!». Al poco tiempo salió otro hombre, de unos 60 años, con camisa a cuadros, botas gastadas y voz firme. Se notaba que todos le obedecían con respeto. «¿Usted quiere trabajar?», preguntó sin rodeos. «Sí, señor. Hago de todo. No tengo títulos, pero aprendo rápido y no me rajo». El patrón lo observó un momento en silencio. Luego asintió. «Aquí no regalamos nada, mijo. Pero si trabaja bien, le damos cama, comida y su pago puntual cada semana. ¿Le sirve?». «Claro que sí, señor. Si quiere, empiezo hoy mismo». «Entonces deje la maleta en la bodega y váyase con José. Él le dirá qué hacer». Ese día, Andrés peló yuca, limpió corrales, ayudó a cargar sacos de maíz, echó agua a los animales. Terminó con las manos llenas de tierra, la espalda ardiendo y los pies destrozados, pero no se quejó. Ni una vez. Solo pensaba en su madre, en la carta, en la promesa. «No me voy a rendir». Al anochecer, el patrón se le acercó y le preguntó. «¿Y usted cómo se llama, mijo?». «Andrés, señor». «Bueno, Andrés, aquí no hay tiempo para pensar en lo que duele. Aquí se madruga, se suda, se gana. Pero si aguanta, aquí puede construir algo». Esa noche, Andrés durmió en una cama rústica compartida con otros 2 trabajadores. El colchón era viejo, pero estaba bajo techo. No había frío, no había recuerdos de Valeria. Solo silencio y una paz que hacía mucho no sentía. El canto de los gallos lo despertó a las 5. Se puso las botas, se lavó la cara con agua helada y salió al campo. Así empezaba su nueva vida. Una vida sin lujos, pero con dirección. Lejos del barrio, del pasado, de lo que lo hizo caer. Aún no sabía cuánto cambiaría en los meses que venían, ni cuánta fuerza descubriría en sí mismo. Pero algo sí sabía. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba sembrando algo nuevo. Andrés no tardó en convertirse en uno de los trabajadores más dedicados de la finca. Desde el primer día, mostró que no había excusas en su manera de trabajar. Lloviera, hiciera calor o se le partieran las manos, nunca faltaba, nunca se quejaba. Cada mañana se levantaba antes que los demás, se lavaba con agua fría, se alistaba en silencio y salía con decisión al campo. José, el capataz, lo notó rápidamente. Era un hombre de pocas palabras, curtido por el sol y los años, pero con ojo preciso para detectar quién realmente quería superarse. Una mañana, mientras Andrés arreglaba una cerca caída, José se le acercó y le dijo: «Muchacho, así se empieza a cambiar la vida. No afloje». El elogio fue corto, pero le supo a gloria. Era la primera vez en años que alguien lo validaba por su esfuerzo, no por lo que tenía. En ese lugar, donde nadie sabía de Valeria ni de su pasado, Andrés podía empezar de cero. Allí no cargaba su historia, solo sus herramientas. No había juicios, solo trabajo. El patrón también lo observaba desde lejos. No era hombre de halagos, pero sí de oportunidades. Cuando Andrés hacía bien una tarea, lo ponía a repetirla. Así se aprende, con práctica, decía. Con el tiempo, empezó a confiarle cosas más complejas: separar ganado por edad, identificar enfermedades en las vacas, calcular mezclas para fertilizar el café. Andrés no solo hacía, aprendía, absorbía todo. Una tarde, después de una larga jornada, el patrón lo llamó. Se sentaron bajo un árbol de mango, frente al potrero. El sol se escondía y las cigarras ya cantaban. El patrón encendió un tabaco y le dijo sin rodeos: «Mire, Andrés, la vida no es fácil, pero el que sabe usar los tropiezos construye escaleras. Usted va bien. ¿Qué quiere hacer con lo que gana?». Andrés lo pensó con calma. «Por ahora estoy guardando. No he tocado nada. Quiero volver a mi casa y arreglarla. Y si puedo, comprar un pedacito de tierra para mí». El patrón asintió satisfecho. «Buena idea.
La tierra no se deprecia, no como la ropa ni el trago. Lo que se planta, se cosecha. Guarde, mi hijo, y cuando vea un terrenito bueno, cómprelo. Eso lo hace libre. Esas palabras se le quedaron grabadas. Desde ese día, Andrés empezó a llevar un cuaderno. Anotaba sus gastos, sus ahorros, sus metas. José, al notarlo, comenzó a enseñarle sobre rotación de cultivos, temporadas de cosecha, cómo negociar con los mayoristas que venían a comprar. Sin buscarlo, Andrés ya no pensaba como peón, pensaba como dueño. Los demás trabajadores empezaron a respetarlo. Aunque al principio lo veían como el nuevo, con el tiempo se acercaban a él por consejos. ¿Cómo haces para no cansarte tanto?, preguntaban. Andrés solo sonreía. No es fuerza, es resistencia y fe. Su cuerpo también estaba cambiando. Ya no era el mismo joven delgado que llegó con la mochila al hombro. Ahora tenía los brazos fuertes, la espalda recta, las manos firmes. Pero sobre todo su mirada era distinta, más segura, más tranquila, sin miedo. Algunas noches, después de cenar, salía con un café caliente al patio de la finca. Se sentaba en una piedra grande a mirar las estrellas. Pensaba en su madre, en el barrio, en la casa que quería arreglar. A veces pensaba en Valeria, pero ya no con rencor. Ahora entendía que sin ese dolor jamás habría llegado tan lejos. Agradecía en silencio. Agradecía el abandono, el trabajo, el cansancio, y a don Julián por aquella vez que lo detuvo en la tienda. Comprendía que las grandes transformaciones no se dan en un instante, sino en los días que uno decide no rendirse. No todo fue perfecto. La finca, como la vida, también tenía sus temporadas difíciles. La época de lluvias llegó con fuerza ese año y convirtió los caminos en pantanos. El barro hacía imposible mover herramientas. Los animales enfermaban más fácilmente y las jornadas parecían eternas. Andrés, que ya se había ganado la confianza del patrón, fue puesto a cargo de algunas tareas más delicadas. Era un honor, pero también una gran responsabilidad. Una tarde, mientras transportaban unas reses a otro potrero, uno de los toros se asustó con el ruido de un trueno y lanzó una patada violenta. Andrés no alcanzó a esquivarla. Cayó al suelo con un golpe seco en la pierna. José corrió a auxiliarlo. El patrón llegó minutos después. Lo llevaron cargado hasta su pieza y llamaron al veterinario, que también atendía urgencias humanas de vez en cuando. No está rota, pero tiene una contusión fuerte. Debe guardar reposo, dijo el hombre mientras le envolvía la pierna. Andrés quiso protestar. No le gustaba quedarse quieto, pero el patrón lo miró firme. No seas terco. Descansa. Aquí no queremos héroes. Queremos hombres que duren. Fueron 5 días en cama. Con hielo, con la pierna en alto, con el cuerpo quieto, pero la mente inquieta. Le costaba no moverse. Sentía que si no producía, no valía. Pero esos días también le enseñaron otra forma de luchar: la paciencia. Aprendió que no todo se resuelve corriendo. A veces, resistir también es avanzar. Los compañeros se turnaban para llevarle comida. Algunos le contaban lo que pasaba afuera. Andrés, con su cuaderno en las manos, aprovechaba para ordenar lo que había aprendido. Dibujaba croquis de la finca, apuntaba ideas, hacía cálculos, incluso soñaba. Se imaginaba su propio terreno, con gallinas, café, árboles de aguacate y una casita para su madre. Cuando volvió al trabajo, lo hizo con más inteligencia. Empezó a cuidar su cuerpo, a usar bien las herramientas, a enseñar a los nuevos que llegaban. Se convirtió, sin buscarlo, en un referente. Ya no era el muchacho obediente. Era quien daba instrucciones, quien sabía. Pero los desafíos no pararon. Meses después, una plaga atacó parte del cultivo de café. Fue una semana tensa. El patrón estaba más serio que nunca, calculando pérdidas, organizando turnos extras. Andrés se puso al frente de la fumigación, día y noche aplicando fórmulas, cubriéndose del veneno, soportando el ardor en la piel, el humo en los ojos, pero no paró. El patrón lo observaba sin decir mucho. Al final de esa semana agotadora, lo llamó al galpón.
Mijo, si yo tuviera 3 como usted, esta finca valdría el doble. Andrés no respondió, solo asintió con respeto. Sabía que ese tipo de frases, viniendo de ese hombre, eran como medallas. Y eso lo motivaba más que cualquier aumento. Esos momentos lo moldearon. Ya no solo era fuerte, ahora era resiliente. Ahora sabía cómo adaptarse, cómo resistir, cómo solucionar bajo presión. Y lo más importante, nunca perdió la calma. Un día, mientras arreglaban una cerca, José se le acercó con voz baja, casi como confesando algo. ¿Sabe qué, Andrés? Usted ya no es peón. Usted es otra cosa. Un día va a tener su propio terreno. Y va a ser buen patrón. De esos que enseñan sin humillar. Andrés se quedó callado, mirando el alambre que tensaba. Pero por dentro sintió una emoción profunda. No era ego. Era la confirmación de que iba por buen camino. Ya no era aquel muchacho abandonado, ni el que lloraba bajo la lluvia en su casa de Bogotá. Era un hombre en construcción, alguien que entendía que las heridas no te detienen si aprendes a caminar con ellas. Y sin saberlo, cada día estaba más cerca de cumplir esa promesa escrita a mano que le había dejado a su madre antes de partir. Volver con algo digno que ofrecer. Después de casi un año entero trabajando en la finca, Andrés había ahorrado más dinero del que jamás tuvo en sus manos. No era una fortuna, pero para él significaba un mundo entero. No había gastado en lujos, ni en ropa nueva, ni en salidas. Solo trabajó, comió y durmió. Semana tras semana, el patrón guardaba su paga y la anotaba en un cuaderno viejo. El día que Andrés dijo, «Patrón, ya es hora», el hombre sonrió y le entregó todo lo guardado envuelto en un sobre café. «Esto no es un regalo», dijo el patrón. «Es tu esfuerzo convertido en papel. Ahora conviértelo en tierra, en casa, en algo que dure». Andrés apretó el sobre contra el pecho. «Gracias, patrón». Tomó un bus desde Medellín hasta Bogotá. El viaje esta vez fue distinto. Ya no viajaba huyendo del dolor, sino regresando con propósito. Miraba por la ventana del bus y el paisaje se sentía familiar, pero él no era el mismo. Las montañas eran las mismas, pero algo dentro de él era nuevo, como si ahora tuviera raíces propias. Cuando llegó al barrio, el aire frío de la madrugada le golpeó la cara. Las calles seguían igual. Casas sin revocar, perros callejeros buscando comida, vendedores preparando tinto. Pero él las miraba distinto, con una mezcla de nostalgia y determinación. Tocó la puerta de su casa. Doña Matilde abrió lentamente. Al verlo, sus ojos se llenaron de lágrimas. No hubo palabras, solo un abrazo largo, esos que curan meses enteros. «Volviste, hijo», susurró ella. Andrés cerró los ojos un segundo. «Sí, ma, y esta vez vuelvo para quedarme y levantar esta casa». Los vecinos se enteraron rápido. En barrios como ese, las noticias vuelan. Uno a uno empezaron a pasar. Algunos le dieron la mano, otros lo abrazaron, otros solo sonrieron diciendo: «Qué bueno verlo, muchacho». Andrés agradecía a todos, humilde, sin alardes. Lo primero que hizo fue comprar láminas nuevas para el techo. Ese techo que dejaba caer agua cada vez que llovía, el mismo que algún día desesperó a Valeria. Ahora iba a cambiarlo. Ladrillo por ladrillo, tornillo por tornillo, Andrés comenzó a trabajar. Los vecinos pasaban y lo veían en acción con martillo en mano, sonrisa tranquila y música vieja sonando desde una radio pequeña. Un vecino mayor, que siempre barría la entrada de su casa, se acercó. «¿Necesita ayuda, Andrés?». Él sonrió. «Claro, si quiere acompañarme, sería un honor». El hombre tomó la otra punta de la lámina, y así comenzaron. No era solo trabajo, era comunidad. Era reconstrucción emocional. Poco a poco, otros vecinos se sumaron. Uno trajo herramientas, otro llevó comida, otro ofreció madera barata. Era la belleza simple de los barrios latinoamericanos. Cuando uno quiere crecer, siempre aparece alguien que extiende la mano. Andrés no solo arregló el techo, reparó la pared desgastada del frente, pintó la fachada con un color sencillo, cambió la puerta de madera vieja por una que compró usada, pero firme.
Cada mejora era simbólica. Lo que un día fue motivo de vergüenza, hoy será motivo de orgullo. Mientras trabajaba, doña Matilde lo observaba desde la ventana. Su hijo ya no era el mismo muchacho que salió del barrio con el corazón roto. Era un hombre sereno. Cuando entraba a la casa, la saludaba con un beso y le contaba historias de la finca. Ella reía cuando le hablaba de sus toros mañosos, de José, del patrón. Allá aprendí, ma, a quererme, a no rendirme. Una tarde, cuando el sol caía y la pintura recién puesta brillaba todavía húmeda, Andrés salió a sentarse frente a su casa. No parecía una mansión, ni una casa rica, pero era suya. Había sido levantada con sus manos y con el apoyo de la gente que nunca lo dejó caer. Sacó el cuaderno donde anotaba sus metas, tachó la primera, arreglar la casa, y escribió otra debajo, comprar terreno. La vida seguía. Esa noche, mientras cenaba con su madre, pensó en el patrón, pensó en sus palabras. Lo que se planta, se cosecha. Y Andrés entendió algo profundo. Había sembrado dolor, trabajo, lágrimas, aprendizajes, y ahora estaba cosechando dignidad. Tras terminar de reconstruir su casa, Andrés no volvió a la finca. Decidió quedarse en Bogotá para cuidar de su madre y empezar de nuevo desde su tierra. Con lo que le quedaba ahorrado, compró un pequeño terreno a las afueras del barrio. Era pura tierra y piedras, pero cuando lo miraba, veía esperanza. Aquí voy a sembrar mi nueva vida, se decía cada día. Comenzó a ganarse la vida con oficios varios. Hacía arreglos, ayudaba en construcciones, pintaba paredes, lo que viniera. No era un trabajo glamuroso, pero era suyo, era libre. Poco a poco, su nombre se volvió respetado en el barrio. Llame a Andrés, él no falla, decían. Con el tiempo, lo contrataron para obras más grandes. Y con cada pago, una parte se iba al ahorro y otra al terreno. Andrés ya no soñaba con grandezas vacías, sino con raíces firmes. Una mañana de domingo, mientras tomaba café en una panadería, la vio. Tenía una sonrisa tranquila, caminaba con bolsas de mercado en la mano y saludaba a todo el mundo. Laura. No era extravagante, ni llamaba la atención con su ropa, pero había una luz en su mirada que Andrés no pudo ignorar. Días después, la volvió a ver. Esta vez en el parque, con unos niños que luego supo eran sus sobrinos. Él se acercó con respeto. Ella le devolvió el saludo con dulzura. Empezaron a hablar. Descubrieron que vivían cerca, que compartían conocidos, que ambos valoraban la calma por encima del ruido. Laura era enfermera auxiliar. Trabajaba en un centro de salud del barrio. Tenía su historia de desengaños, pero no había perdido la fe ni la ternura. Conectaron desde la honestidad. Nada de juegos ni promesas vacías. Solo dos personas que hablaban con el alma. Los encuentros se hicieron frecuentes. Caminaban por la plaza, compartían empanadas, hablaban de la vida y de lo que les dolía. Andrés no forzaba nada. Esta vez no buscaba llenar un vacío, sino compartir su plenitud. Y Laura lo entendía. No se asustó de su pasado, ni quiso cambiarlo. Lo aceptó así, entero, con cicatrices y todo. Un día, mientras caminaban por el terreno aún sin construir, Andrés le dijo: «Esto todavía es tierra, pero aquí voy a levantar algo. No tengo mucho, pero tengo paz». Laura se detuvo, lo miró a los ojos y le respondió: «La paz vale más que cualquier lujo. Yo no busco una casa bonita, busco un hogar sincero». Fue entonces cuando Andrés supo que esta vez era distinto. No era amor de novela, era amor real, de esos que se arman con ladrillos, no con promesas. Empezaron a trabajar juntos. Ella limpiaba, él cavaba, pusieron cercas, sembraron plantas, construyeron una pequeña casita con materiales básicos, y aunque no había lujos, todo tenía vida. Porque lo habían levantado con amor, con cuidado, con propósito. Doña Matilde, desde su ventana, los observaba con ojos húmedos. «Dios me premió», decía entre suspiros. Andrés la abrazaba fuerte. «No, ma. Dios me enseñó que lo bueno llega cuando uno deja de buscar desde la herida y empieza a construir desde la esperanza». Los vecinos también notaban el cambio. Andrés ya no era el muchacho callado. Ahora era el hombre que sonreía,
que hablaba con firmeza, que caminaba con una mujer a su lado, no detrás. Había dejado de ser víctima de su pasado para ser creador de su presente. Y así, un sábado cualquiera, bajo un árbol grande del terreno, con pan casero y un par de sillas de plástico, celebraron su compromiso, sin salones, sin trajes caros. Solo gente querida, comida sencilla y un corazón lleno de gratitud. Andrés alzó su vaso con agua de panela y dijo: «Gracias, no por lo que tengo, sino por lo que soy. Gracias a la vida por haberme roto, porque solo así aprendí a construirme». Ese brindis no fue solo una celebración. Fue la prueba de que uno puede reconstruirse desde lo más profundo. Que cuando uno sana por dentro, la abundancia comienza a florecer afuera. Y justo cuando creía que ya lo había visto todo, la vida tenía una sorpresa más guardada. La vida tiene formas curiosas de volver sobre sus pasos. A veces, lo que parece cerrado reaparece, no para abrir viejas heridas, sino para enseñarnos lo que hemos sanado. Así fue como el pasado volvió a tocar la puerta de Andrés, aunque esta vez, él ya no estaba esperando detrás. Todo empezó como comienzan las noticias en los barrios, con un murmullo, en la tienda, en la fila del pan, entre señoras barriendo la acera. ¿Supieron quién volvió? ¡Valeria!, la que se fue dejando al pobre Andrés. La noticia voló como viento de agosto. Algunos lo decían con asombro, otros con un dejo de morbo. Seguro quiere volver ahora que él tiene su casa bien bonita y se le ve con una mujer decente. Andrés escuchó uno de esos comentarios mientras compraba pan con su mochila de herramientas colgada. No reaccionó. Solo hizo una pausa. Respiró hondo, pagó en silencio y siguió caminando. Valeria había vuelto al barrio, pero no con gloria ni prepotencia. Había regresado porque no tenía más a dónde ir. El hombre con quien se marchó la dejó sin nada. Se cansó de sus exigencias, de su inconformidad constante. La familia, harta de sus decisiones impulsivas, también le dio la espalda. Se quedó sola, como quien cosecha exactamente lo que sembró. Durante días, Andrés solo escuchó fragmentos, que la vieron más flaca, apagada, caminando por la calle con ropa vieja, que ya no era la misma, que ni se maquillaba. Algunos se burlaban con crueldad, otros sentían pena. Andrés no sentía nada, hasta que la vio. Una tarde cualquiera, mientras caminaba hacia su terreno, la cruzó a lo lejos. Ella venía del otro lado de la calle. Bajó la mirada al verlo, pero no lo pudo evitar. Sus ojos se encontraron, por un segundo que pareció eterno. Él no la juzgó, no la ignoró, no se giró. Solo siguió su camino, tranquilo. Esa fue la señal. Lo había superado de verdad. Dejó de ser una herida, para ser una historia. No había necesidad de volver, de hablar, de cerrar nada, porque el cierre ya lo había hecho él, con esfuerzo, lágrimas y reconstrucción. Los vecinos no tardaron en hacer preguntas. ¿Y? ¿Ya viste que volvió la que te dejó por pobre? Andrés sonreía con gentileza. La vida da vueltas, decía, y no alimentaba más la charla. Él no necesitaba venganza ni reconocimiento. Su mayor victoria era vivir en paz. Valeria, por su parte, evitaba los lugares donde sabía que lo encontraría. Tal vez por vergüenza, tal vez por orgullo, tal vez porque sabía que él ya no era el mismo. Ella aún caminaba con la cabeza agachada. Él, con el corazón en alto. Una noche, mientras cenaba con Laura en su casa, esa que habían levantado con amor, Andrés se lo mencionó por primera vez. Volvió Valeria. Laura lo miró, sin temor ni inseguridad. ¿Y tú cómo estás con eso? Andrés se quedó pensando. Luego sonrió. No siento nada. Solo entiendo que el pasado siempre vuelve para comprobar si de verdad lo dejaste atrás. Y creo que yo lo hice. Laura le tomó la mano y respondió con esa calma que la caracterizaba. A veces hay que ver el rostro de quien te rompió para darte cuenta de lo completo que estás ahora. Y así fue. Andrés se dio cuenta de que no le debía nada al pasado, ni explicaciones, ni odio, ni nostalgia, porque lo que tenía ahora no era una revancha, era una bendición. La paz que tanto le costó construir ya no podía ser removida por una cara familiar.
Valeria, por su lado, siguió de largo. A veces la veían sentada sola en la plaza, o caminando por las calles del barrio, intentando encajar donde antes miraba por encima del hombro. Nadie le negó una palabra, pero tampoco recibió las miradas de antes. El mundo que una vez despreció ya no le debía nada. Una tarde, Andrés la vio desde lejos. Ella se detuvo. Lo miró. Él asintió con una sonrisa leve, como quien desea lo mejor sin abrir la puerta. Ella bajó la cabeza y siguió su camino. Fue el adiós silencioso que nunca tuvieron. El final que no necesitaba palabras. Y con eso, el último hilo con su pasado se deshizo. Andrés se volvió totalmente libre. Pasaron los años, y lo que una vez fue solo tierra seca y promesas, se transformó en algo más valioso que cualquier mansión. Una pequeña finca en medio del barrio, con huerta, animales, herramientas colgadas con orden, olor a leña y pan. Un espacio lleno de vida, donde se respiraba trabajo, amor y propósito. Andrés se levantaba al alba, ya no con angustia, sino con gratitud. Laura preparaba el desayuno mientras su hijo pequeño correteaba entre las matas de tomate. Las gallinas cacareaban, los árboles daban sombra y los días tenían el ritmo tranquilo de quien sabe que está exactamente donde debe estar. Doña Matilde, con sus años a cuestas y la mirada sabia, seguía sentándose cada tarde en la mecedora. Ver a su hijo hecho un hombre completo era su mayor alegría. Dios me dio vida suficiente para ver el fruto del árbol que plantamos con lágrimas, decía con una sonrisa cansada pero feliz. Andrés, ahora respetado por todos en la zona, se convirtió en ejemplo. No por tener riquezas deslumbrantes, sino por su historia. Los jóvenes lo buscaban para pedirle consejo. Los vecinos lo admiraban. Pero él nunca se engrandeció. ¿Cómo hiciste para lograrlo todo después de haberlo perdido todo?, le preguntó una vez un joven. Andrés respondió con calma. No lo logré todo, solo dejé de rendirme. Me paré cada vez que la vida me tumbó. Y sobre todo, aprendí a no guardarle rencor a nadie. Porque cuando uno guarda odio, no hay espacio para la abundancia. Nunca más supo de Valeria. Algunos decían que se había ido del país, otros que vivía sola en otro barrio. A Andrés ya no le importaba. Había cerrado ese capítulo no con palabras, sino con acciones. La verdadera victoria no fue verla caer, sino haber construido una vida sin ella. Una vida donde no faltaba nada, porque estaba todo lo esencial. Una tarde, mientras Laura organizaba los cultivos y su hijo jugaba con los perros, Andrés la abrazó por la espalda. «Gracias», le dijo. «Gracias por haber creído en mí cuando solo tenía tierra y silencio». Ella lo miró y respondió. «Gracias a ti por enseñarme que lo verdaderamente valioso se construye con paciencia, no con promesas». Y ese fue el cierre perfecto para una historia que nació en la tristeza. Creció con coraje y floreció con amor. El terreno, la casa, la familia, no eran solo símbolos de éxito. Eran recordatorios diarios de que todo lo perdido puede recuperarse, incluso mejorado, si uno no deja que el pasado le defina el futuro. Andrés no se convirtió en millonario. Se convirtió en libre, libre del dolor, libre del rencor, libre de las cadenas que alguna vez lo ataron emocionalmente. Y en ese estado de paz, la vida lo recompensó no con dinero, sino con abundancia real. Y ahora tú, que estás viendo esta historia, tal vez te dejaron cuando estabas en tu peor momento, tal vez te dijeron que nunca ibas a poder, que no valías, que estabas roto. Pero escúchame bien, eso no define tu historia. Lo que hagas con ese dolor, sí. Si estás dispuesto a levantarte, aunque estés hecho pedazos. Si te atreves a reconstruirte, aunque no quede casi nada, la vida te va a sorprender. Porque los que siembran con fe, cosechan con fuerza. Y quienes te abandonaron cuando eras tierra, no merecen disfrutar de tu jardín. No te vayas todavía. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete ahora al canal. Dale me gusta. Compártelo con alguien que necesite una señal para seguir. Y lo más importante, haz clic en el siguiente video que aparece en pantalla.
Ahí encontrarás otra historia increíble, inspiradora y real. Porque aquí no contamos fantasías, contamos vidas que se transforman. Haz clic ahora. No dejes pasar la oportunidad de llenarte de valor. Y recuerda esto: tu valor no está en lo que perdiste, sino en todo lo que aún estás dispuesto a construir.